acueducto? De 1.5 a 2 centímetros de largo y de 1 a 2 milímetros de diámetro. Entenderán ustedes que es un espacio muy chiquito en diámetro y porque fácilmente una lesión que comprometa ese canal hace que se genere lo que van a ver con frecuencia en un euro cuando empiezan a rotar. Las hidrocefalias siempre se presentan desde el punto de obstrucción hacia arriba. Entonces, en este punto tan chiquitico, de 2 milímetros, que se llegue a presentar una obstrucción, hace que de ahí para arriba el líquido que se sigue produciendo en los plejos coroideos empiece a acumularse y hacer lo que se llama hidrocefalia, que es lo que vamos a tratar constantemente. Sigue, por favor. Ese acueducto, pues acá tenemos el tercer ventrículo, este es el cuarto ventrículo, entonces vemos que es esta porción que se encuentra acá, esta pequeña porción. Por otro lado, también tenemos que el cuarto ventrículo del espacio subaracnoideo se va a comunicar a través de 3 agujeros en el techo, que es un agujero de Magendie, que lo tenemos acá, que es más superior, que está en la línea media, y 2 laterales, que son los de Luschka. Digamos que a veces dicen que el septum pallidus puede ser otro ventrículo. Sí, hay anatomistas que lo llaman quinto ventrículo, y abajo, cuando termina en la médula, que hay como una dilatación, un hall, ¿cómo lo llaman los? Hall es una palabra muy gringa. Un espacio, un vestíbulo, una parte inferior, lo llaman sexto ventrículo. Son nombres que les dan adicionales. Pero pues digamos que como no tiene tejido ependimario ni por allí circula líquido cefalorraquídeo, entonces digamos que pues no se debería considerar como un ventrículo. Y digamos, más que todo se puede ver en TAC o en resonancias, más o menos en un 6% de los menores de edad, y pues es muy importante para allí describir enfermedades de este septum. Bueno. Acá tenemos que los ventrículos laterales tienen una forma de arco por la parte del hemisferio y cada uno tiene 5 segmentos, que son el cuerpo frontal o el mismo pues, cuerno anterior. Este va a tener relación con el agujero de Monroe y tiene un aspecto de mariposa, como podemos observar aquí. El techo está formado por el cuerpo calloso y el septum pellucidum, que ya se los mostré en la otra imagen, y el fornix, que encontraríamos más o menos por acá, que es como la parte medial. Tenemos el cuerpo que va desde el agujero de Monroe hasta el atrio, que es el trígono, y allí digamos que es el área de confluencia en la parte posterior con el occipital y con el temporal, es decir que allí pues todo se une. Y ya tenemos el cuerno posterior o el occipital, que digamos que es la parte de mayor tamaño, y el izquierdo es más grande que el derecho. Sin embargo, pues puede a veces no existir. ¿Qué está diciendo que quiere más grande que el derecho? ¿Qué? El cuerno posterior derecho es un poco más grande que el izquierdo. Bueno, eso son cosas que tienen que tener en cuenta anatómicamente, y cuando ustedes empiecen a ver escanografías y resonancias. Recuerden que los cortes escanográficos se empiezan siempre desde la línea basal de Rey, que empieza en el trago de la oreja, que es este saliente, hacia la punta de la órbita. Esa es la línea basal de Rey, R-E-I-D, Rey, y va subiendo cada 5 milímetros en la base del cráneo y luego cada 10 milímetros. Pero recuerden que cuando el corte lo ponen equiparado a las rocas del temporal, entonces el corte pasa y coge la roca de un lado y la roca del otro, ¿cierto? Así se ve. Pero es posible que en alguna escanografía ustedes vean una roca y la otra no se ve. ¿Qué pasó? Que el paciente les quedó torcido. Entonces usted ve las dos rocas en el escáner y va subiendo los cortes. Pero si se ve una y otra no, entonces usted dice, no, es que está torcido. El paciente les quedó torcidito, no les quedó justo en la línea. Y entonces, de ahí para arriba usted va a ver los cortes del sistema ventricular un poco raros. Y los va a ver raros porque simplemente el corte es diferente, porque es oblicuo, no es bien horizontal. Pero entre esta cuestión anatómica hay que tener en cuenta que a veces hay un ventrículo un poquito más grande que otro, porque el ser humano no es exactamente simétrico. Nosotros tenemos nuestro cuerpo y no es exactamente la simetría de uno y otro lado. Entonces lo mismo pasa allá en el sistema ventricular.
Y eso simplemente es tenerlo en cuenta. Eso, cosa diferente si ve un lado de un sistema ventricular muy grande y el otro no, eso puede ser una cosa que se llama hidrocefalia compartimentalizada, que por alguna obstrucción se dilató un solo lado y el otro lado no está dilatado. Eso también podría suceder. Muy bien. ¿Sigue? Y por último, pues ya, ay, no sé qué hice. Perdón. El inferior, que es el mismo temporal, que digamos que se va a extender desde esta parte, que es como el atrio, hacia la zona, pues como que en sentido anterior, por decirlo así. Todas estas cavidades van a tener un recubrimiento de epitelio ependimario y digamos que hay más que todo en unos sitios específicos, por ejemplo, en los plexos coroideos. Y lo vamos a encontrar en el cuerpo, en el atrio, en el cuerno inferior del ventrículo lateral, en el agujero de Monroe, en el techo del tercer ventrículo y la parte posterior del techo del cuarto ventrículo. Perdón, pero Laura, Sí. repíteme, eso es importante que recuerden los sitios donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Son, Listo. ahí está. Sería. El atrio Es este. Exacto, es Esta lo parte. que cuando ustedes entran a un sitio y entonces reparte para el comedor, el salón, las escaleras, eso se llama el atrio. Es como lo que llaman los franceses, que hasta había un supermercado con ese nombre, Carrefour. El Carrefour ventricular es el sitio de unión de la zona. Entonces, ese sitio es el Carrefour, donde se va para un lado, para otro lado, y más. Entonces, eso es lo que llama. Muy bien, el atrio. ¿Qué más? El atrio, el cuerno inferior del ventrículo lateral. Del apolo temporal, sí. Sí. El agujero de Monroe también. Sí, en Monroe. Ojalá tengamos oportunidad de mostrar ahí un video de tercer ventrículo cisternostomía, donde uno entra con el endoscopio por el cuerno frontal derecho. ¿Por qué por el cuerno frontal derecho? Porque generalmente es el no dominante del lenguaje y uno se mete por el no dominante del lenguaje. Se mete por ahí y va a entrar al agujero de Monroe para entrar al tercer ventrículo y se encuentra el penachito de los plejos coroideos. Listo, entonces atrio, el techo del tercer ventrículo, sí, y la parte posterior del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo son los sitios de formación del plejo coroideo para formar el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. ¿Sigue? Eso es muy importante y quiero que recuerden esto. El epéndimo en unos sitios específicos está imaginado el recubrimiento ependimario por un pliegue vascular. ¿Qué tiene que ver el pliegue vascular? Pues si son arterias que van a llegar al plejo coroideo. Y eso es importantísimo porque los otros compañeros están conectados, porque esa es una de las preguntas que les va a salir mañana. El líquido cefalorraquídeo se origina en ese plejo coroideo. ¿Por qué? Porque tiene un pliegue vascular, tiene arterias. Si no tuvieras arterias, ¿de dónde iba a salir el líquido? ¿Cierto? Listo, los sitios atrio, cuerno inferior del ventrículo lateral, agujero de Monroe, techo del tercer ventrículo y parte posterior del techo del cuarto ventrículo. Sí, señorita. Muy bien, sigue. Adicionalmente, tenemos unas cisternas subaracnoideas que van a ser más que todo importantes en la observación radiológica para determinar tumores en la base del cerebro. Entonces tenemos, la primera es la cisterna magna, que es la más grande de las cisternas, y la encontramos entre la médula oblonga, el cerebelo y el occipital, O sea, que la podemos observar acá. Recuerden que la cisterna es una sola piscina, todo, es el espacio subaracnoideo. Lo que pasa es que a medida que pasa por diferentes sitios toma diferentes nombres. Allá se llama cisterna magna, pero esa misma piscina en la zona interpeduncular se llama cisterna interpeduncular y en la zona de la silla turca se llama cisterna celar. Entonces es la misma pero tiene diferentes nombres. Muy bien. Y el líquido que viene del cuarto ventrículo va a llegar a esta cisterna magna por los agujeros de Magendie y Luschka. Y digamos que se va a continuar en la parte anterior con la cisterna del puente, que vamos a ver más adelante. La segunda que tenemos es la cisterna medular, que está acá en esta parte, que esta va a ser ventral y lateral en relación a la médula, y aquí encontramos las arterias vertebrales. La cisterna del puente, que sería esta que ven acá azulito, se ubica entre la base de este y el clivus y va a tener un segmento en la línea media y dos extensiones laterales. Por allí encontramos que pasa la arteria basilar y el sexto nervio, que es el abducens, que es su relación más importante. Tenemos la cisterna interpeduncular, que vemos que se extiende entre los dos pedúnculos cerebrales, y digamos que es útil porque acá suelen haber muchas anomalías.
y a través de ella encontramos que sale del mesencéfalo el oculomotor. Y recuerden que en el oculomotor, como dice Laura, hay muchas patologías, hay muchas arterias ahí, y una de las patologías más frecuentes en neuro que ustedes van a encontrar es la patología de la arteria cerebral posterior, que son los aneurismas. Y los aneurismas de la arteria cerebral posterior tienen relación con ese tercer par que está ahí. ¿Y qué pasa si el aneurisma crece como un bojo? Digo, los que hemos tenido pues carros que tenían neumáticos, o sea, el neumático del carro, de la llanta se le salía una bombita. Si a la arteria se le sale una bombita y comprime el nervio, pues el nervio responde con lo que él es. El tercer nervio o el tercer par va a dar una pupila dilatada y un párpado caído. Entonces, ahí es donde está importante la cisterna interventural, como dice Laura. Hay arterias, dentro de las arterias pueden haber los aneurismas y que comprometen el tercer par que está ahí. Muy bien. Tenemos la cisterna supracelular, que esta es muy importante, ya que tiene una situación dorsal, que es esta cachitítica, pues casi no se ve, pero esa tiene relación con la silla turca, y eso va a tener comunicación con la cisterna interpeduncular. Es importante, ya que en la silla turca, en el quiasma óptico, suelen aparecer también muchos procesos pues, de tumores. Entonces, ahí voy a hacer un paréntesis. A través de todos estos seminarios de neuro, y a los que les gusta la neuro y cuando quieran, revisamos imágenes, que ahora les muestro las imágenes donde está la cisterna celar. ¿Por qué es importante la cisterna celar? Porque está en toda la base, como todo esto, pero esa cisterna está cerquita a una cosa que llamamos el uncus del hipocampo, el gancho del hipocampo. Y cuando hay un tumor, un hematoma que comprima el cerebro, empieza a empujar y la cisterna celar empieza a verse inundada por ese cerebro que lo están empujando, que el hematoma está empujando el cerebro, y llega un momento en que la cisterna, que es así llena de agüita, queda solamente de un lado viéndose agua y el otro lado se ve gris, porque es el cerebro que se está metiendo. ¿Qué se mete? El uncus del hipocampo o gancho del hipocampo. Entonces es lo que se llama una herniación uncal. Y cuando veamos más adelante, no en este curso, sino en el otro, veamos herniaciones cerebrales, vamos a ver la herniación lateral descendente, que es la herniación uncal o del uncus del hipocampo que se mete ahí. ¿Qué tiene de importancia? Que indica que el cerebro se está herniando por ese huequito. Cuando ustedes estuvieron en gastro, vieron que hernias es lo que se sale algo por un orificio, lo mismo en el cerebro. El cerebro trata de buscar, con esa presión que le está haciendo el hematoma, trata de buscar un huequito y encuentra ese huequito en la cisterna celar y se mete ahí y lo empuja. Pero ¿qué es lo interesante clínicamente? Que al empujarse a la cisterna celar comprime el tercer par y es cuando aparece el paciente con una pupila dilatada y un tercer par. Entonces usted ve un trauma, un hematoma, y usted ve que el paciente está haciendo un tercer par de un lado, y dice, se está herniando. Y es lo que hay que correrle al acto quirúrgico. Por eso es importante esa cisterna celar en relación con ese tipo de patologías. Y por último tenemos la cisterna cuadrigeminal, que es esta que vemos aquí, que digamos que se encuentra en relación dorsal con respecto al mesencéfalo, y además lo importante es que va a contener la vena de Galeno. La gran vena de Galeno. La vena de Galeno es una vena que viene desde el área neonatológica. Lástima que ustedes no tuvieron ni un temita de neurocirugía en neonatología. Ni un temita de neuro en todo eso de neonatología. Los aneurismas de la vena de Galeno son una malformación de la vena de Galeno y se forma un gran bojote de aneurisma, y eso es tenaz, eso parece una licuadora. Yo salto un aneurisma de la vena de Galeno en el acto quirúrgico. Eso se da solo en la época neonatal. Y hay muchas patologías neonatales. Es más, una pregunta es de neurocirugía neonatal. Me tocó hacer eso y dije, bueno, nos sacaron de lado, yo no los puedo sacar de lado de pensar. Va una pregunta esa que ahora lo vamos a comentar. Listo, la cuadrigeminal, la supracelar, el quiasma óptico en esta celar también, porque recuerda que debajo está la hipófisis, y la hipófisis empieza a subir con un tumor, puede ser el adenoma hipofisiario, y compromete el quiasma óptico y da los síntomas de hemianopsia bitemporal. Por eso es la localización muy importante y relevante. Y también lo de las herniaciones cerebrales que hablamos del compromiso del tercer par. Muy bien, ¿qué sigues? Eso estuvo muy bien ese recuento. Muy chévere. Bueno, entonces continuamos con el líquido cefalorraquídeo. ¿El nombre tuyo es? Juliana. Y hay otra Laura. Laura y Juliana.
Ajá. Entonces, tenemos que la producción sea en 0.35 mililitros por minuto, que eso equivale a 500 mililitros por día, y tenemos un volumen circulando que es de 150 mililitros. Entonces, la formación del líquido cefalorraquídeo se da principalmente en el plexo coroideo. Entonces, como ahora decía mi compañera, el plexo coroideo tiene unas microvellosidades que estas van a ampliar como el área de superficie de los ventrículos y estos van a estar entonces cubiertos o tienen muchos capilares fenestrados, que a su vez va a tener entonces epitelio cuboideo y coroideo, y estos tienen como unas uniones estrechas que me van a limitar el paso de sustancias. Y pues vamos a encontrar entonces también las células ependimarias. Además, algo como muy importante es que cuando hay ausencia de plexo coroideo, el líquido se sigue produciendo. Esto es porque hay producción extraventricular, que se da en la superficie cerebral prial, en el espacio extracelular cerebral y en el espacio perineural. Bueno, entonces, en cuanto a los mecanismos de deformación, tenemos que este es un ultrafiltrado del plasma y que está compuesto principalmente por agua, donde el agua va a pasar entonces por difusión. Además, también tiene como transporte activo para los electrolitos, que son principalmente los cationes, que sería sodio y potasio. Sin embargo, pues encontramos otros electrolitos como el calcio, el cloro y el magnesio. En cuanto a la resorción, entonces se va a absorber por medio de las granulaciones aracnoideas, que es como vemos aquí en la imagencita. ¿Le hago esta palabra? Ultrafiltrado. Entonces, la producción del volumen de líquido es 0.3% del volumen total del líquido, si está el volumen total del líquido, 0.3% por minuto del volumen de secreción. Lo que quiere decir, a ver, vamos a ver, usted me ayuda aquí. Lo voy a hacer como un ratoncito. Aquí intentemos a ver cómo queda. ¿Qué es esto? Un elefante. Por lo tanto, la producción de líquido en los mamíferos con este sistema ventricular es igual en todos. 0.3 del volumen total del líquido cefalorraquídeo de ese animal, uno de esos, por minuto por volumen de área de secreción. Quiere decir que este produce igual que este, igual, porque es el 0.3% del volumen total, pero obviamente en cantidad produce esta cantidad del ratoncito, mientras que el elefante produce más cantidad, pero por volumen de área de secreción es igual, 0.3% del volumen total. Era más o menos lo que tú tenías, lo simplifican así de esa manera, pero ese es el dato exacto, entre los mamíferos que tienen este sistema ventricular. Y le está diciendo que es importante en ese mecanismo de formación porque es un ultrafiltrado del plasma. ¿Oye? Es un transporte que lo hace hacia de forma activa. Oye, sigue, Juliana. Bueno, entonces en cuanto a la resorción, tenemos que la realiza por medio de las granulaciones aracnoideas. Entonces, este sistema venoso iría como acá al seno sagital superior, como se ve en la imagen, y además también se puede resolver por las lagunas laterales, que estas van como paralelas a la dura madre. Por volumen. Del volumen, o sea, es, quítale este aquí, o sea, por minuto, haciendo relación a la secreción de ese volumen, a todo lo que se secreta de volumen. Me va a tocar darles un tip. ¿Dónde están los compañeros? Allá. Un tip, porque ya pasé las preguntas. Este transporte pasivo no es de mucha cantidad y puede suceder, claro, puede suceder. Pero entonces la pregunta que ustedes tienen que responder, me va a tocar decirla, es activa. Es un ultrafiltrado activo, no es pasivo, él es activo, porque requiere una fuerza energética, una ATP. Muy bien. Entonces, aquí más bien poniendo del volumen que tiene para secretar, para ser secretado. Listo, sigue Juliana. Bueno, entonces, en cuanto a la circulación y distribución, tenemos que esto para hacer como medido, para ver por dónde va el líquido, se hace por medio de una cisternografía por isótopos.
Y entonces a lo que me va a mostrar es, entonces, se produce en los plexos coroideos. Ay. Y entonces tenemos acá los ventrículos laterales, de ahí el líquido se va a ir por medio del agujero Monro, que es el mismo el agujero interventricular, hacia el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo va a pasar entonces por el agujero de Silvio, que es el mismo el conducto cerebral, hacia el cuarto ventrículo, donde se va a encontrar entonces con los agujeros de Luschka, que son 2, y el de Magendie, que es 1, para ir hacia la cisterna magna. De ahí ya entonces va hacia el espacio subaracnoideo y se reabsorbe, se absorbe. Entonces, para que esta circulación se dé, existen 3 factores, que es el impulso, que es donde el líquido va a ir de áreas de equilibrio positivas hacia las negativas. Va a tener también oscilación, que es un movimiento de vaivén que se da principalmente en el cuarto ventrículo, y tiene un movimiento pulsátil que va como sincronizado con el pulso arterial cada vez que hay una sístole. Bueno, en cuanto a las funciones, tenemos que sostiene el peso del cerebro dentro del cráneo. Entonces es como si el cerebro flotara en el líquido. Y entonces esto le ayuda a que funcione como amortiguador cuando, por ejemplo, hay golpes o movimientos bruscos. Y además, este líquido le da un ambiente químico estable al sistema nervioso central por los componentes que ya se los voy a nombrar. Qué interesante. De ahí salió una pregunta. Exactico eso. Es que el cerebro está como si usted coloca un huevo en una olla con agua. Coloque una olla y coloque un huevito y el cerebro está ahí, moviéndose ahí con la. Si no, estaríamos todo el día con la cabeza bien gacha, a veces nos agachamos, pero todo el día no, porque es que el cerebro pesa. Pero cuando está inmerso en el agua, se disminuye eso. Además que tiene la gran posibilidad de ayudarle ese líquido al cerebro y es protegerlo en los golpes. Es como el golpe en el abdomen de una mujer grávida o embarazada. Le dan un golpe al feto no le pasa mayor cosa en proporciones pues adecuadas, porque la fuerza del golpe se diluye en el agua. Lo mismo le pasa al cerebro. Un trauma hace que el cerebro se mueva dentro del agua. Tiene que ser un trauma de una situación energética tan grande, que es los que ya llamamos traumas craneoencefálicos severos, en motos, sin casco, como me llegó uno, me acuerdo mucho, que era un muchacho Anuar, en moto, de noche, había acabado de llover, sin casco, a alta velocidad y epiléptico. Yo le decía, Anuar, pero usted se quiere matar, hermano, vea todos los componentes que tiene para un trauma. Entonces, un trauma severo tiene que ser tan severo para primero fracturar el cráneo y severo, fuera de fracturar el cráneo, lesiona el tejido cerebral. Pero en condiciones que sean adecuadas, no tan severas, el cerebro está protegido por el agua porque él está dentro de esa bolsa. Por eso es que le permite hacer esas funciones de amortiguación y protección, básicamente. Las otras son también presentes en como funciones asociadas. Bueno, entonces, en cuanto a la composición, tenemos que este es un líquido incoloro y transparente que está compuesto principalmente por agua. Entonces, si vemos la densidad que tiene el líquido es de 1,006 a 1,009 y la densidad del agua es de 1. Entonces, ese como 0,06 a 0,09 me lo dan ya las células, los electrolitos, las proteínas que tiene. Bueno, entonces en cuanto a proteínas, va a tener de 15 a 45 miligramos por decilitro y está compuesto principalmente por albúmina, por la globulina beta y la gamma. Y tiene también azúcar, que esos van a corresponder a los 2/3 de la glicemia, que sería más o menos como un 60%. Entonces, es muy importante tener la glicemia del paciente al momento de medir el... Sí, siempre que se hace una punción lumbar, se le pide a la enfermera y hace uno la orden, saque una glicemia y uno le toma la punción lumbar y así sabe que es las 2/3 partes de la glicemia. Bueno, en cuanto a las células, es normal que hayan hasta 3 linfocitos por milímetro cúbico y recordarles que en los adultos predominan los mononucleares y en los niños los polimorfonucleares. Además, si yo, por ejemplo, encuentro leucocitos, me va a indicar una meningitis bacteriana. Si encuentro muchos linfocitos, una viral. Y si, por ejemplo, encuentro glóbulos rojos que no deberían haber, y si hay en pequeña cantidad, me puede indicar que fue por el trauma al momento de la punción o porque ya hay una hemorragia propiamente. Esas 3 datos son importantes. No deben haber polimorfos, pero si hay un polimorfo, algo está pasando. Y linfocitos sí pueden haber más o menos hasta 5. En cuanto a proteínas, exactamente ese nivel, el azúcar ya lo dijimos, y lo de las células lo que acabo de comentar.
Estos datos casi nunca los muestran en el laboratorio, estos son más específicos. De este quiero que lo pongan aquí, cierren y pongan un 80. Es mejor entre 80 y 200 como presión normal. 200 ya está elevadito. Nosotros manejamos entre 80 y 180. Entre 180 y 200 es dudoso. Ya por encima de 200 ya es hipertensión intracraneana. Pero entre 180 y 200 dudoso. Y lo llevamos de 80 a 180. Ya por debajo sería una hipotensión. Bueno, entonces en cuanto a electrolitos, está compuesto por sodio, potasio principalmente, cloro, magnesio y calcio. Entonces vamos a tener que el sodio, el cloro y el magnesio van a estar más altos en el líquido cefalorraquídeo que en el plasma, pero el potasio y el calcio va a estar más alto en el plasma que en el líquido cefalorraquídeo. Y vamos a encontrar también péptidos como la colecistocinina, angiotensinina 2, la sustancia P, somatostatina, la oxitocina y la vasopresina. Y ya entonces lo que el doctor les mencionaba sobre la presión que se maneja. Bueno, algo importante de la presión es que, por ejemplo, hay patógenos como es el VIH y el criptococo, que ellos pueden aumentar la presión sin haber hidrocefalia. Bueno, por factores inflamatorios. Muy bien. Eso. Doctora, una pregunta. Pues es que nosotros hemos escuchado mucho que, bueno, con hipertensión intracraneana, pero ¿qué pasa si hay una hipotensión? La hipotensión intracraneana se presenta generalmente cuando la presión está por debajo de esos rangos. ¿Qué llevaría a una hipotensión intracraneana? Algo que haga perder el líquido. Si está en una cavidad cerrada y tú haces una punción o un procedimiento quirúrgico y queda abierta la dura madre y la aracnoides, pues se va a perder líquido. Y se pierde tanto líquido que produce una hipotensión intracraneana. Y va a dar unos síntomas muy parecidos a la hipertensión. ¿Cuál es? Una cefalea, son dolores de cabeza, que en esos casos es por una congestión venosa, porque falta líquido que haga la compensación. Y entonces hay una ingurgitación venosa en la base del cerebro y genera una cefalea. Y muchas veces el paciente puede tener también hasta vómito. Entonces, la hipotensión intracraneana es producto de que se está perdiendo líquido. Por ejemplo, los anestesiólogos hacen las peridurales para las embarazadas o para cualquier procedimiento que requieran hacer de anestesia y por alguna razón colocan el anestésico alrededor de la teca, donde está todo el plejo venoso. Pero puede haber de pronto alguna entrada y romper la dura, lo que llamamos la teca, y empezar a perderse el líquido. El paciente sale de cirugía y a los 2 o 3 días está con dolor de cabeza. Pues no es de la cirugía, sino que está perdiendo líquido porque hicieron fue una cirugía, una peridural. Los pacientes que tienen trauma craneoencefálico severo, que se rompa la base del cráneo, rompe la dura madre, rompe la aracnoides y empieza a salir líquido por la nariz. Eso se llama rinoliquia. O si es por el oído, otoliquia. Y recuerdo un paciente que decía que él constantemente tragaba el líquido. No se encontró ningún defecto en la faringe para decir que era una faringoliquia, sino que la otoliquia salía muy escasamente por el oído, sino que por la trompa, ¿cómo se llama? De Eustaquio, se iba hacia la faringe y tragaba. Entonces eso, tengo un artículo de un pacientico que tuvo un trauma ocular, hizo ruptura del cono orbitario y empezó a salir el líquido, pero salía simulando lágrimas. Paciente consultora por el lagrimeo, ya tenía un trauma y se encontró en el examen que tú dijiste de gammagrafía que salía por ahí el radioisótopo. El examen de gammagrafía, pero terminamos con la hipotensión. Y los pacientes con trauma, por ejemplo, un tiro, un machetazo, en fin, lo que sea, rompen la dura y empieza a salir líquido y el paciente puede llegar a presentar dolor de cabeza por hipotensión intracraneana. Claro que antes que haga ese dolor de cabeza, de pronto hace más la infección porque el machete y los cuchillos nunca vienen limpios, entonces hacen un proceso infeccioso. En cuanto a la gammagrafía es bien interesante porque nosotros hacemos esos exámenes en una aparato que se llama gamacámara, ¿sí? Que hace las gammagrafías de tiroides, gammagrafías de perfusión cardíaca, hepáticas. Entonces se colocan unos 2, 3, 4 milicurios del radioisótopo por vía lumbar y él empieza a subir, o usa una punción lumbar, y empieza a subir, y empieza a darle la vuelta a todo el cerebro y empieza a salir por donde esté todas las cisternas. Y donde hay un huequito, pues por ahí se va saliendo. Entonces uno ve que si se sale por la nariz, ellos le ponen un taponcito aquí para que capte la radiación y lo meten al contador Geiger.
o aquí, o lo ponen taponcitos y se descubre la autolítico. No es para lo único que sirve. Yo hacía mucho un examen que ahora hace poco, pues no hemos vuelto a hacer mucho, que se llama chuntograma en inglés o derivograma en español, que es coger las válvulas. Las válvulas, ahora les voy a mostrar, tienen una válvula que es un pedacito de plástico, ¿sí? Un espacio y otro cojincito. Ese cojincito se llama antecámara. Esta es la válvula y esta es la antecámara. La antecámara es para chuzarlo, para meter el radioisótopo, mete uno el radioisótopo y mira cómo está funcionando la válvula, si la válvula está patente o no. ¿Qué hemos encontrado? Que a veces se ha soltado aquí, por los síntomas del paciente, se ha soltado aquí y empieza a salirse el radioisótopo acá y no alcanza a bajar al abdomen. Lo normal es que baje y se difumine en el abdomen, porque es la válvula ventrículo peritoneal. Si es ventrículo atrial, pues a la yugular. Y antes de salir, uno tapa la válvula para que se vaya el radioisótopo hacia atrás y nos muestra el ventrículo y después bombea la válvula para que empiece a salir. Para eso sirve mucho ese examen que se llama derivograma. Al principio teníamos muchos problemas porque teníamos que recoger pacientes, como 4 pacientes para hacer el derivograma, porque las EPS no aprobaban el examen, porque abrir el set había que usarlo en 4 pacientes. Ya ahora hace como un año que estuve allá en el examen, le pregunté por eso, yo no, doctor, ahora está viviendo un paquetico a un paciente, entonces mucho mejor, porque tú pides una cita para hacer un derivograma y le sacan un paquetico de solo radioisótopo a ese paciente. Antes era un paquete para 4, ya había que usarlo todo, que no se podía abrir y desechar. Pero eso es un examen muy bueno, muy expedito para ver cómo está funcionando la válvula. Y en casos de hidrocefalia, en casos, perdón, de fístula, lo que pregunta la niña de la hipotensión, lo usamos mucho. Se pide se llama una cisternografía por gammagrafía por radioisótopos y ahí nos muestra por dónde se está saliendo el líquido. Entonces, cuando se escapa el líquido, genera la hipotensión intracraneana. Doctor, ¿las válvulas ponen para drenar exceso de líquido colorectal? Las válvulas las usamos, como vamos a ver ahora, para la hidrocefalia. Entonces, nosotros en Colombia, yo soy del militar y soy de la escuela de Salomón Joaquín. Salomón Joaquín era una persona bien brillante, era una persona de una amabilidad tenaz. Cuando yo lo conocí en un congreso, es que los congresos les sirven para eso, para hacer contactos, para hacer lobby, para charlar con el profesor. Usted ya cuando usted se fue al internado o en rural y usted le gusta hacer X cosa y hay un congreso de tal vaina, usted no solo va a escuchar las conferencias, no, para ir a hablar con el cliente, si le hermano, yo voy a terminar, será que puedo rotar en su servicio, vea tal cosa, ahí es donde... Entonces yo conocí a Salomón Joaquín, yo era rural, y fui a una conferencia y cuando me la acerqué a Salomón. Y entonces le dije, doctor Joaquín, yo estoy terminando rural, y Calarcá, y no sé qué, y quiero leer más. Entonces dijo, ¿cómo es tu nombre? Tal cosa. Pásate por mi casa esta tarde y te regalo un libro. Y pues sí, ahora se vive. Pero resulta que era que él, Salomón Joaquín, hermano de Loris Joaquín, mamá de un compañero mío. Y ese compañero casado con una gran amiga mía, oftalmóloga. Entonces yo la llamé, ¿qué llama? ¿De dónde vive Salomón? No, ¿qué tal? Sí, entonces llegué allá tanto que entré, me recibieron, que vengo por un libro que el doctor Joaquín me dijo, sí, sigue. Me hizo seguir, salió el doctor Salomón, me mostró el laboratorio, todo lo que trabajaba él en su casa en el laboratorio de hidrocefalia y todo eso, y me regaló una revista que la tengo todavía. Era una persona brillantísima. Y él decía que los genios eran iguales de humanos como todo el mundo. Les daba ganas de comer, le tenían que entrar al baño, tenían que hacer todo, que eran genios. Lo que pasa es que el genio tiene que estar preparado cuando suceda algo en el ambiente y pesque cualquier situación. Él fue uno con el ingeniero Venegas de la Universidad de los Andes, ¿cómo se dice? Mentalizaron la parte de la hidrocefalia y todo ese mecanismo de la hidrocefalia con presión normal. Pero era una persona realmente muy asequible, no era esa persona que no se le podía hablar ni nada. Pero nosotros somos de la escuela de Salomón Joaquín, que fue el inventor de la válvula, y colocamos válvulas ventrículo peritoneales. Y se puede colocar también para el ventrículo atriales. Simplemente el atrio es el corazón, entonces la mete a través de la yugular interna y se mete hacia el atrio. Pero nosotros lo hacemos siempre en ventrículo peritoneales, porque no tenemos mucho equipo de ecografía local para hacerlos aquí. Entonces sí, esas válvulas que se usan para la hidrocefalia, ahora les voy a mostrar. En los niños chiquitos,
se puede usar, y sobre todo la hidrocefalia obstructiva, que ahora nos va a mostrar la doctora, se puede usar la tercer ventrículo cisternostomía, o sea, es la ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo, que quiere decir, omía es hueco, es hacer un hueco en el piso del tercer ventrículo y caer en la cisterna que está por debajo del tercer ventrículo, y se evita poner una válvula. Pero ahí viene otra vez el cuento de las conferencias de ustedes de neonatología, porque en los niños muy pequeños no se puede usar este sistema porque los plejos coroideos no están bien desarrollados. Y como no está tan bien desarrollado, hacer esta cirugía, el líquido empieza a salir por el piso del tercer ventrículo hacia los plejos coroideos y no se absorbe fácil, porque no están bien desarrollados. A partir de los 6 meses, sí ya están más desarrollados. Entonces, en los niños muy chiquitos hay que poner una valvulita. Y ya después sí se podría hacer una tercer ventrículo cisternostomía. Siga, doctorcita Laura. Bueno, entonces, como ya el doctor nos ha hecho la introducción, básicamente la hidrocefalia es la acumulación del líquido dentro de las cavidades que son los ventrículos, y pues el exceso de este líquido va a aumentar el tamaño de los ventrículos y va a ejercer presión sobre el cerebro, pues a nivel general. Entonces acá podemos encontrar cómo era la distribución y pues vemos cómo los ventrículos están aumentados. Entonces, el primer mecanismo que tenemos que entender es de que el líquido cefalorraquídeo, como ya vimos, fluye. Y pues al existir algún tipo de compresión o de obstrucción, puede existir el aumento de la presión. ¿Y dónde es ese aumento de la presión? A nivel de los ventrículos, doctor. Y ese aumento de la presión pues me va a llevar a la hidrocefalia, que es el aumento de tamaño por aumento de líquido allí en estos espacios. Y esto pues me va a dañar los tejidos cerebrales. Hidrocefalia. Un aumento del tamaño de los ventrículos. ¿Cómo lo ponen acá? ¿Sí se alcanzará a ver? ¿Ellos no están ahí? ¿No? ¿Lo están grabando? Ahora, doctor, al final no. ¿Están en la clase? No. O sea, conectados sobre el computador. Tocamos la cámara. Tómala. ¿Sí se ve algo? Bueno, estos son los ventrículos laterales muy dilatados. Estas son las astas occipitales, estas son las astas frontales. Esta viene siendo el acueducto y el cuarto ventrículo muy dilatado. Esto viene siendo la cisterna. La cisterna se da por debajo, que está muy dilatada. Todo es una dilatación de ese sistema. Y ahora cuando nos hable Laura de las otras dos hidrocefalias, y de una vez les voy a mostrar otra Laura. Yo llego a la casa. Así. Yo llego a la casa a almorzar y otra Laura. Y miren, quiero que lo miren muy de cerca, porque era ¿sí? Y se le pone una válvula y baja. Esta es el catéter, que metemos uno dentro del orificio. El orificio lo colocamos, disculpen algún modelo que se ponga, 13 centímetros, ¿sí? Acá. Aquí hacemos el orificio y ahí metemos el catéter hacia el ventrículo. 13 centímetros desde nación hasta atrás, 2,5 a la derecha, y ahí se toca, ahí está la sutura coronal, y ahí se hace el orificio. Y entonces uno mete el catéter dirigiéndolo a la pupila del mismo lado. O si lo va a meter al tercer ventrículo, entonces lo dirige a la pupila contralateral. Entonces mete el catéter, y ese es el catéter que ayuda a absorber el líquido. Pero a pesar de tener el catéter, la presión intraventricular seguía tan elevada que tiene esta imagen negrita que está alrededor. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí. Para que se las muestren a sus compañeros. Porque esto va a salir. Esta imagen negrita Ahora les tomamos foto. Del polo ventricular es indicativo de que la hidrocefalia sigue activa. O sea, sigue aumentada la presión dentro del ventrículo y se sigue saliendo a través del polo. ¿Cómo se llama eso? Se llama edema
transepentimario o a través del epéndice, o migración transepentimaria. Son los dos términos que se le dan. Y se ve en el escáner como una imagen negrita hipodensa. Tómale foto ahí, Laura, que se nos manda. Imagen hipodensa o negra alrededor del polo, Sí. que indica que la presión adentro del ventrículo está muy aumentada y se sale por el polo, por el epéndice. Por eso se llama migración transepentimaria o edema transepentimario. Es como si usted está en la playa y usted está aquí en la parte seca, ¿cierto? Ya está el mar y el mar llega y moja. Y usted se va a cegar y eso está encharcadito. Así está esa zona del polo. Esta parte está seca, aquí está mojado, este es el mar, pero aquí está encharcado. Es el edema transepentimario o migración transepentimaria. Oye, sí. Bueno, entonces ya hacia la parte de la etiología vamos a encontrar que este se puede producir en cualquier edad, pero lo vamos a encontrar predominante en bebés o en adultos de 60 años o más. Y pues el tratamiento quirúrgico, como ha explicado el doctor, brinda grandes resultados en cualquiera de las dos técnicas que vamos a ver más adelante. Y pues se requieren, eso sí, diversos controles para los pacientes que sufran estos tratamientos quirúrgicos para la hidrocefalia. Ya hacia las causas, pues hay diversas y pues básicamente es provocada por un desequilibrio entre la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se produce versus la que se tiene que reabsorber. Y pues vamos a encontrar de estas va a ser la obstrucción, la mala absorción y la producción excesiva. La obstrucción, pues como ya hemos comentado, si ya existe, por ejemplo, algún tipo de tumoración o aneurisma que me genere de pronto un taponamiento de alguno de los sistemas de drenado, pues simplemente este se va a empezar a acumular. Pare un segundo. ¿Por qué el aneurisma? Porque se rompe el aneurisma y hace una hemorragia subaracnoidea. Una hemorragia en el espacio subaracnoideo. Y como está en una hemorragia en el espacio subaracnoideo, el líquido no puede pasar por ahí, se obstruye. Entonces, hacia atrás empieza a acumularse, y hace una hidrocefalia post-hemorragia subaracnoidea, que es esta que tenemos aquí. Ahí está la hemorragia subaracnoidea. Donde está todo esto blanquito, debería estar negro, lleno de líquido cefalorraquídeo, y está lleno de sangre. Entonces, se acumuló la sangre en el espacio subaracnoideo, no deja salir el líquido y se acumula y hace la hidrocefalia. ¿Por qué sé que es una hidrocefalia? Porque tiene los polos, aquí normalmente los polos son puntiagudos y a medida que aumenta la presión dentro del ventrículo, el polo se pone redondito, balonado. Es lo que se llama balonamiento de los polos frontales. Porque tiene el edema transepentimario, Porque el tercer ventrículo, que es este que está aquí, normalmente son dos paredes paralelas, que son las paredes paralelas del tálamo. La pared del tálamo y el tálamo otro empieza así. Y a medida que aumenta la presión, pues él se pone como un baloncito. Balonamiento del tercer ventrículo. Y presencia de los polos temporales, que generalmente en la escanografía no se ven los polos temporales. Ellos son muy chiquititos. En una resonancia sí se puede ver, pero en escanografía no. Entonces, cuando se dilatan los polos temporales, es un proceso que está haciendo que se dilate el sistema ventricular. Y esa hidrocefalia, digamos que es por hemorragia subaracnoidea. ¿Y de dónde vino la hemorragia subaracnoidea? Acabamos de ver que Laura comentó que en la cisterna interpeduncular pasan las arterias, ahí pasa la cerebral posterior, se rompe y se inunda todo el espacio subaracnoideo, que dijimos que la cisterna es una sola y le llega sangre a todos lados. Por eso es la hidrocefalia. ¿Cierto? Oye, miren, porque nos hubiéramos puesto de acuerdo. Está muy bien. Esto acaba de decir una cosa bien interesante. Ella dijo, se pierde el equilibrio entre la producción y la absorción. Eso es cierto. Porque muchas veces no es porque se esté obstruyendo los plejos coroideos, porque cuando hay una meningitis o hay una hemorragia subaracnoidea, los plejos coroideos, las vellosidades aracnoideas o granulaciones de Pacchioni se obstruyen y no absorben líquido, sino porque a veces hay mucha producción, como son los papilomas del plejo coroideo. Bueno, entonces, hacia lo que es la mala absorción, como el doctor comentaba, en casos de inflamaciones, pues vamos a tener de que estas van a estar, pues como apresadas allí y pues no van a poder realizar la buena reabsorción. Y hacia una producción excesiva, donde ya no se reabsorbe tanto como se produce. Hacia los signos y síntomas,
vamos a tener de que van a ser un poco constantes, pero variables y cambiantes según la edad en que se encuentre la persona. Tenemos que en bebés, en niños pequeños y mayores, en adultos jóvenes y de mediana edad y en adultos mayores. Entonces vamos a hacer un énfasis principalmente en bebés y en adultos mayores. Y como mencionaba el doctor, hay unos síntomas que van a ser casi que de cierta forma patognomónicos, que van a ser vómitos, somnolencia, irritabilidad, el dolor de cabeza, vamos a encontrarlo muy presente, vamos a encontrar alteraciones tanto a toda la parte del examen neuronal y pues definitivamente hay que consultar al médico cuando la persona o el niño tenga un llanto agudo, cuando ya no tenga la posibilidad de hacer succión, los vómitos, cuando no pueda moverse la cabeza o simplemente pues como recostarse, la dificultad para respirar y las convulsiones. Para ahí, acabas de dar unos síntomas que en últimas se resumen en una cuestión que llaman muy claro los pediatras. El niño pierde las metas del desarrollo. O sea, un niño chiquito que empieza a hacer una hidrocefalia, pues no te va a decir que tiene dolor de cabeza, pero va a chillar y va a gritar y todo eso. Pero resulta que pierde las metas. O sea, él tenía que levantar la cabecita, no sé cuántos meses levanta la cabecita, a los 2 meses que ya uno levanta la cabeza, en fin, cuando lo ponen boca abajo, levantan la cabecita y todo eso. Pero si se pierde esa meta, una de las causas es que algo está pasando, puede ser una hidrocefalia que se esté empezando a presentar. Entonces, perder las metas del desarrollo es importante en esta parte. Ya niños mayorcitos, ellos sí ya le pueden decir a uno que le duele la cabeza, en fin, tiene otro tipo de sintomatología, pues los bebés, a veces es muy difícil. Muy bien. Hacia el diagnóstico, pues principalmente los signos neurológicos y los exámenes complementarios de imágenes como ecografía, resonancia, tomografía conductualizada. Bueno, y pues acá logramos ver en las imágenes, pues como el doctor nos ha mostrado, cómo se logran apreciar ya. Esta no. Y ya. Esta. Miren cómo es la forma normal. Aquí está un poquito abaladitos, son Sí. normalmente más puntiagudos. Esto sería. Está haciendo una hidrocefalia muy precoz, pero miren cómo ya está esta cita bien dilatada. Comparen ese allá con este que está acá. Claramente se ve. Esto se llama una dilatación universal del sistema ventricular, porque pueden haber compartimentalizaciones. ¿Sí? Hay una patología en neonatos. Bueno, sí se ve claro, en los neonatos hasta los 6 meses, 10 meses, que lo llaman una edad pediátrica, que es cuando están dilatados básicamente los poros occipitales, pero los frontales no están dilatados. Eso no es una hidrocefalia. Resulta que es una dilatación de las astas occipitales porque falta el esplenio del cuerpo calloso. Cuando falta el esplenio del cuerpo calloso, se dilatan las astas occipitales y eso se llama una colpocefalia. ¿Sí? Ya se convierte más en un término de hidrocefalia, es el término de cuando hay una dilatación completa, incluyendo los poros frontales. Muy bien. Listo. Bueno, Colpocefalia, que viene del término colpo, que quiere decir cavidad. Cuando falta el esplenio del cuerpo calloso. Recuerden que el cuerpo calloso es en esa forma así, ¿cierto? Y cuando falta todo el cuerpo calloso, pues se forma todas esas patologías a raíz de esa alteración. Pero cuando falta solo la parte posterior, se dilata. ¿Por qué? Porque es donde está el atrio. Entonces se dilata toda la parte posterior. ¿Qué es esto? listo, y hacia allá la parte del tratamiento ya son los dos procedimientos quirúrgicos, tanto el sistema de derivación como la ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo. Y acá simplemente pues un esquema de cómo se van llenando los compartimientos ventriculares de líquido cefalorraquídeo. Entonces empezamos con el sistema de derivación, como el doctor explicaba, pues básicamente es un tubo largo y flexible que lo que va a hacer es conectar una válvula directamente pues en la parte de los ventrículos y esta se va a pasar su extremo usualmente hacia la parte de la cavidad peritoneal, dado que allí se reabsorbe con más facilidad el líquido cefalorraquídeo que está produciendo. Como el doctor mencionaba, también se puede poner en las cavidades del corazón, pero si las cantidades son muy abundantes, pues tenemos el riesgo de que de pronto el paciente no evolucione de la mejor forma.
y pues hay que estarle haciendo unos controles constantes y de por vida. Y ya hacia lo que es la ventriculostomía endoscópica del... Una pregunta, ¿eso va a algún sitio exacto de los ventrículos como tal o de los celines? No, pues... ¿Buena pregunta? que ¿Qué sí. parte exactamente de los ventrículos se...? El catéter. Sí. El catéter va al atrio. Entonces, cuando uno lo mete en el atrio, que es la aurícula, ¿cierto? Cuando uno lo mete y llega a la aurícula, puede haber un poquito de arritmia de la aurícula. Entonces uno sabe que está ahí, entonces se retira un poquito. Y entonces lo deja ahí a la boquita de entrada de la aurícula. Por eso, si hay un sistema de ecografía, pues puede identificar fácilmente por dónde se entra. Y el del abdomen, generalmente uno abre bien, piel, tejido celular cutáneo, músculo, hasta que abre el peritoneo y lo mete. Mete más o menos unos 21, 22, 23 centímetros y los deja ahí, porque el niño va a empezar a crecer y entonces se va a salir el catéter. Y si no estamos pendientes a los 8 o 9 años, el niño se le sale el catéter y aquí entonces ya ha crecido, aquí se le forma una bombita y esa bombita es llena de líquido. Pero Y en el encéfalo, en el sistema ventricular, ¿en qué parte se produce? generalmente lo colocamos en la prolongación, como usted hay, en la prolongación frontal derecha, porque es el lado no dominante del lenguaje. El cerebro derecho es dominante para otras cosas. Ese cuento que es el cerebro dominante y este es no dominante, entonces este no sirve para nada. No, el derecho es dominante. Por ejemplo, ustedes son del área de medicina, ustedes tienen dominante del lado izquierdo, pero ustedes se van a Bellas Artes, el dominante de allá es el lado derecho, ¿cierto? Que es la espacialidad, que es de toda la vaina de los artistas, todo eso es para ellos, es el lado derecho, no el lado izquierdo. Entonces, siempre usamos el lado derecho por no dominancia del lenguaje. El alto porcentaje de los pacientes es el dominante, es el izquierdo del lenguaje. Y lo colocamos ahí. Se coloca, el catéter viene marcadito, viene con un ¿cómo se llama? Con una cosita ahí pintadita que son 7 centímetros y sabe uno que ahí ya tengo, lo coloca ahí y empieza a salir líquido y luego lo conecta. Ahí les voy a mostrar ahora un conector curvo, luego la válvula y luego un conector recto. ¿Tú lo tienes ahí? Acá en la imagen está un poco esquematizado, doctor. Ahí está, catéter frontal. El shunt, vea el shunt, o sea el catéter, viene aquí, lo mete uno, como dice la muestra aquí con el colega, mete uno el catéter, luego coloca la válvula, pero es que esta no es una Hakim, esta es una Prudence, debe ser porque no tiene antecámara, esa es gringa. Baja el catéter y queda en el abdomen. Ahora, las válvulas no es solamente colocarla ahí, hay que hacer el seguimiento del paciente. Luego nosotros hemos tenido pacientes que por alguna razón el movimiento del peritoneo ala la válvula y ¡pum! Termina todo aquí. Por eso cuando uno la coloca, uno debe colocar un puntico a la válvula y pegárselo a los tejidos blandos que están alrededor. Y a veces buscan caminos tan raros. Hemos encontrado catéteres en niños pediátricos de lleno que han salido por el recto. Y hay demostraciones que han salido por vagina. Buscan el camino más raro. O sea que eso es una complicación. No es usual, eso es muy raro, pero se ve. Siguiente. Listo, entonces ya pasamos a la ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo, donde encontramos de que, pues, primero esta se aplica a una clasificación neta de la hidrocefalia que puede ser comunicante o no comunicante u obstructiva. Entonces, en la del primer caso, pues, se produce principalmente como un trastorno de la reabsorción y en el segundo ya es netamente por una obstrucción de algún punto en la anatomía del sistema ventricular, lo que me va a generar de nuevo ese aumento y pues aumento de la presión por líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo primero que encontramos es de que el tratamiento más común es la derivación que vimos anteriormente, pero pues esta puede tener unas tasas altas de disfunción y pues en la revisión se ha visto de que se han generado nuevas opciones para evitar esto. Entre esos, pues, la técnica que estamos hablando justamente ahora. Una de las disfunciones es la infección. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se pone una válvula. Uno está operando y uno cuando ya va a poner la válvula, ya abierto el paciente, se cambia uno de guantes, no debe dejar que la válvula toque la piel, debe estar todo tapadito con campos estériles y aún así se pueden presentar infecciones por germen de la piel. ¿Cuál? El estafilo. El estafilococo es el que más los contamina. Y hay otros tipos de obstrucciones, de disfunciones. Cuando uno pasa de residente R1 a R2, uno tiene que hacer un trabajito. Yo hice un trabajo de complicaciones de los sistemas derivacionales. Y tengo un buen trabajo, y una era la infección, en otros era la obstrucción, porque es que el cerebro produce como detritus.
y se meten esos detritos que son altas dosis de proteínas y se meten en la valvulita y la tapan y deja de funcionar. Ahí viene lo del derivograma, que hacía uno el derivograma y veía dónde estaba la obstrucción. Y no solo los detritos, a veces los catéteres con el paso de los años se van desboronando y tapan también. Hay muchas causas de disfunción y hay que hacer la revisión, o sea, poner otra válvula o hacer otra opción. Esa opción, ajá. Entonces, pues debido a todo esto, se generaron estas nuevas opciones y pues se vio de que en la hidrocefalia obstructiva, especialmente las que tienen estenosis del acueducto de Silvio, tiene una alta tasa de éxito, pues esta técnica. Y básicamente en lo que consiste es crear, como mencionaba el doctor anteriormente, un espacio ventricular en el que se comunica la cisterna y para pues lograr como drenar todo este líquido y resolver esta hidrocefalia. Y pues esta técnica se realiza pues con endoscopia y siendo reportados también series de microcirugías con buenos resultados. Entonces, ya sea lo que es la técnica endoscópica, tenemos de que consiste en la navegación ventricular a través del trépano frontal, se entra en el tercer ventrículo, ya lo vamos a ver mejor en un video, a través de foramen de Monro. ¿Con quién hablé yo ayer? Contigo. Sí, señor. Y abrir el piso del tercer ventrículo para comunicar el ventrículo con la cisterna interpeduncular. Y pues el paciente debe presentar pues este sistema ventricular amplio con los forámenes dilatados para poder realizar como este proceso de una mejor forma. Y los resultados pues es simplemente curar la hidrocefalia obstructiva y con bajas tasas de complicaciones, la principal la hemorragia por ruptura de arterias o daño neuronal. Y pues la morbilidad descrita en este artículo del 21 de septiembre de este año es de un 8% y con una mortalidad de 0,29%, lo cual es pues muy positivo. ¿De qué? Morbilidad, doctor. ¿Y qué morbilidad tuvieron? No, doctor, no mencionaban a detalle, sí, además buscando estudio del tercer ventrículo cisternostomía para ponérselos ahí. Bueno, doctor, voy a ir reproduciendo los videos, ¿Sí? ¿le parece? Bueno, eso está muy bien. Listo, entonces acá vamos a ver los dos videos donde se muestra cómo es la técnica en vivo. Igualmente vamos a ponerle un poco más rápido. No, doctor, no creo. ¿Será que cerramos allá también? Para que se vea mejor. Bueno, entonces miren, acá el paciente tenía esta hidrocefalia, Sí. sinota marcada, como mencionaba el doctor. Recuerden que siempre, internacionalmente, usted debe colocar una escanografía de tal manera que usted lea el nombre del paciente. O sea, usted no lo va a colocar así porque así está boca abajo. O sea, tiene que colocar así. Pero usted dice, ¿lo pongo así o lo pongo así? Generalmente lo coloca uno como si el paciente estuviera frente a nosotros. Lado izquierdo y lado derecho. O sea, lado izquierdo y lado derecho. Además que si no, pues ahí puede leer left. O sea, sabes que este es el lado izquierdo. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. ¿Qué se hizo la foto del escáner? Ah, doctor, está acá, denme un momentito. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Claro que un compañero, para el acto quirúrgico, nosotros lo colocamos al revés, porque uno está con el paciente aquí y uno está mirando la escanografía, entonces uno sabe que el lado derecho es el lado izquierdo. ¿Sabes? Pero normalmente cuando uno está con el paciente lo coloca así, que uno pueda leer el nombre del paciente. Livia Salgado, entonces ahí está. Lado izquierdo y lado derecho. Pero ya saben cómo es. Entonces este es el izquierdo y el derecho. Listo, hágale, muestra el video. Bueno, entonces ya acá muestran cómo Ahí está están entrando, ingresando. ahí entró a la cavidad frontal, ¿sí? Ahí entró a la parte frontal del lado derecho acá. Y se llegó al aquí llegó al agujero de Monro. Mire que el agujero de Monro tiene este arbolito, ¿cómo se llama? Espejo coloideo, que es de un color como lo dicen así, como salmón, como rojizo, es así. Entonces, ¿listo? Ahí está, es la entrada de Monro, dilatada, y va a entrar, y allá abajo está el tuber cinereum, el receso donde entra la hipófisis, y aquí está entrando al tercer ventrículo. ¿Ahí va a seguir? Sí, doctor, ahí todavía tiene paciecito, espérese, doctor, que todavía está terminando de entrar. Bueno, ahí está entrando,
Y ahí están básicamente con un coagulador, un bipolar que coagula solamente ahí. Y ahí está haciendo una ruptura del piso del tercer ventrículo, para hacer lo que llamamos la ostomía o ventriculostomía. No sé si de pronto se alcanza a ver, no, un poquito para atrás que estaba viendo una imagen. Bueno, ahí abre e insufla un catéter Fogarty a unos determinados French y lo mantiene infladito y separa las paredes del ventrículo. Cuando uno ya lo tenga inflado, lo detiene un ratico en las paredes donde está, como para dejarlos como separados. No llegar y pum, no, lo separa un poquito. ¿Qué pasó? No, doctor, mostrando acá la cisterna prepontina, el dorso. Muestra un poquito para atrás. ¿Me devuelvo, doctor, Sí, acá? Ahí. Ahí está el catéter Fogarty inflado. Y aquí estarían los cuerpos mamilares que están allí. Muy buen video. Y ahí quedó la ostomía comunicando el tercer ventrículo que está aquí contra el piso del tercer ventrículo, que viene siendo la cisterna que está debajo del piso del tercer ventrículo, que fue la cisterna que abrió Laura, la interpeduncular y todas ellas cisternas. Y mire que está pasando muy bueno el líquido, ¿verdad? Como pasa de bien, ¿sí ven? Sí. Puede obstruirse por alguna razón, por algún proceso inflamatorio o algo, entonces se puede volver a hacer otra tercer ventrículo cisternostomía. Esto es lo que se recomienda no hacer, porque aquí lo que está haciendo este colega es haciendo turismo endoscópico y es peligrosísimo. Usted llega a romper una vena ahí y ¡zapa! Se lo llevó el diablo. Ahí está mostrando muy bien todo lo que son ya en el estado por debajo de la ventriculostomía. Y ahí se va a retirar. ¿Dónde lo encontraste? ¿En qué página? En una página de un hospital de Estados Unidos que le hicieron, doctor, en un niño que tenía muy mal pronóstico. Muy bien. Bueno, doctor, espérese que yo creo que acá viene de pronto no lo muestra. Bueno, vamos con el siguiente. This is a description of the neuroendoscopic transventricular fenestration of the lamina terminalis. The endoscope here is seen entering the third ventricle, and an endoscopic third ventriculostomy was first attempted. However, it was felt to be inadequate due to intraoperative findings. A blunt instrument here is used to explore the osteotomy site. The eyes are seen posteriorly. The endoscope can then be turned rostrally, and the optic chiasm can be identified. A blunt instrument can then be again used to create an ostomy site 1 to 2 millimeters above the optic chiasm and the optic recess to the lamina terminalis. This could be widened. Caution should be used to avoid injury to the anterior communicating artery complex that might lie rostrally to the exposure. The endoscope here is entering through the ostomy site, visualizing lamina terminalis cistern. The anterior communicating artery complex can be seen at the edges of the endoscopic view. Sí, este es más cortico. Both the ostomy sites of the lamina terminalis as well as the ETV site can be visualized. ¿Listo? Sí, doctor. Corso, tengo un libro de esos, de Torres Corso. Lo que no me gustaba de los videos era que los hablaba un gringo tejano. Con un más de tejano, tenaz. Sí. De Torres Corso. ¿Listo? Muy bien, la felicito. Yo tengo aquí parte también de la charla. ¿Tienen tiempo? Ok. ¿Cuánto falta? 15 minutos, doctor. Si puedes colocarlo ahí a ver si le funciona. Miremos ahí. Se llama macrocefalia. ¿Este, doctor? ¿Dónde está? ¿Dónde dice macrocefalia? No, ese no, macrocefalia. Este, doctor. Ese es macrocefalia. La busco ahí. Si quieres tú lo vas pasando para que hagámoslo rapidito. Listo, doctor. ¿Y entra o no? Esperemos, doctor, que está cargando. ¿Está pensando que...? Sí, doctor, van 12.
Van 12, van 23 el pensamiento del computador. Está abriéndolo. Sí, Ok. Bueno, siguiente. Doctor, una preguntita. En sí, ¿por qué el líquido cefalorraquídeo tiene presión? O sea, ¿es porque es un compartimento cerrado? Si he hecho esa le salió mañana. Échale cabeza. Porque que si le digo ahora, entonces ya les conté la de una, como 3. Échale cabeza. Doctor, yo tengo una pregunta. O sea, lo que pasa es que yo leí que la presión del líquido cefalorraquídeo varía dependiendo de la presión del CO2 que haya en la sangre. ¿Sí? O sea, Sí, tiene influencia, sí. Oye, ¿y qué más? pero hay otra respuesta más concreta. Como por el contenido del continente, ¿no? Entonces, Más concreta. es como por una Yo quiero mañana ver qué es lo que contesta. Déjenme esa a mí. Bueno, la macrocefalia, cuando un niño chiquito se sale del percentil, usted sabe que cuando los niños chiquitos van a la consulta de pediatría, no solamente es medir el peso, la talla, sino medir el perímetro cefálico. Cuando se sale del percentil de crecimiento del perímetro cefálico, y uno quiere entrar a pensar, ¿por qué está creciendo más de la cuenta esa cabecita? Y estas son las 3 causas claras de hidrocefalia, perdón, de macrocefalia, que son la hidrocefalia, los quistes leptomeningeos y la porencefalia. Siguiente. De los quistes leptomeningeos hay 3. El quiste leptomeningeo postraumático, el quiste llega a crecer tanto que puede ocupar casi todo un parénquima cerebral. Quiste leptomeningeo postraumático, posinfeccioso y congénito. ¿Vale? La porencefalia, poren es un poro es un hueco es un gran espacio que se forma en el parénquima cerebral por un insulto vascular, una isquemia vascular, una arteria que estaba obstruida y no se desarrolló bien, una hemorragia, cualquiera de esas cosas. Y entonces, en un momento dado, el poro puede estar aislado del ventrículo o presente una comunicación con el ventrículo. En ese caso, cuando se presenta una comunicación con el ventrículo, hay que hacer un diagnóstico diferencial con una cosa que se llama esquizoencefalia. ¿Usted ya ha pasado por psiquiatría? no. Esquizo viene del término como esquizofrenia, mente partida. Aquí es esquizoencefalia, cerebro partido. Cuando se presenta una gran hendidura cerebral que parte el parénquima cerebral y hay de labio abierto y de labio cerrado. De labio cerrado si no está comunicado al ventrículo. Labio abierto si se comunica con el ventrículo. Algo parecido a un poro que se comunica con el ventrículo. Hay que hacer diagnóstico diferencial con la porencefalia, la esquizoencefalia y los quistes leptomeningeos. Por eso dice que más frecuente es la distribución de la arteria cerebral media, generalmente es en este nivel, porque esto es cerebral anterior, esto es cerebral posterior y en la mitad cerebral media. Da hemiplegia y convulsiones porque claramente está comprometiendo las áreas motoras. ¿Vale? Esta es una porencefalia, un esquema. Ahí está el orificio, lapicerito. Se vas a poner alguna nota. Entonces, aquí se ve, y mire lo interesante como se ve aquí en el diagrama. El hueso está grueso aquí y aquí está delgado, porque él hace un poquito de presión. A veces hace tanta presión que hay que poner una válvula desde aquí hacia la región abdominal. Muy bien, una porencefalia y ocasionalmente requiere tratamiento quirúrgico cuando está aumentada la presión ahí. Y ahí se ve que está aumentada porque disminuyó el tamaño del hueso. Siguiente. Ustedes son muy jóvenes. ¿Ustedes qué león les tocó en la infancia? ¿Cuál? ¿El Rey León? Sí. A mí me tocó Clarence, que era el león visco. Y entonces era en el África. Y entonces era la mascota. Pero como el león era visco, no podía atacar. Porque aquí le atacaba. Ay, qué entonces era todo calmadito el león. Esa era la película de la infancia nuestra. Clarence, el león visco. A todos nos ha tocado. Siguiente. Interpretación mecánica de la anatomía intracraneana. Siga. Hay 3 conceptos claves, que son el sostén del cerebro, el vacío subdural y la esponja cerebral. Voy un poquito rápido porque se nos va a acabar el tiempo. El sostén, devuélvete un segundo. El sostén del cerebro, ya. El sostén del cerebro está dado por esto, que son las trabéculas aracnoideas, que son las trabéculas que están alrededor de todo el cerebro y como columnas sostienen todo el tejido cerebral. Trabéculas aracnoideas, de tal manera que dentro de las trabéculas o circundando las trabéculas está el líquido cefalorraquídeo, pero como tiene esas columnas,
el espacio subdural y el parénquima no se van a pegar, quedan separados por el espacio subaracnoideo. Entonces, sostén del cerebro por las trabéculas aracnoideas. Dale, aquí está. Sostén del cerebro por todas las trabéculas aracnoideas. ¿Listo? Siguiente. Y el otro es el esfuerzo subdural, el vacío subdural. Recuerden que el cerebro en el espacio subdural tiene una presión negativa, o sea que como que sostiene el cerebro, como si lo estuviera sosteniendo con presión negativa. Tanto así que cuando usted abre el tejido cerebral, usted puede encontrar un espacio subdural que no existe, pero se vuelve real cuando se forma un hematoma, porque estás pegado como una esponja, como ¿cómo se dice? Que lo sostiene, ¿cierto? Como lo que lo tiene sostenido, pero apenas se abre, se rompe, se puede formar hematomas ahí en ese sentido. Ese es el esfuerzo que llamamos los diferentes esfuerzos, o las fuerzas que se presentan. Este es el subdural, que es negativo y mantiene en suspensión el cerebro, y estos son otros esfuerzos o fuerzas. Este, por ejemplo, es el esfuerzo radial, que es compresivo, que es el de la presión intraventricular. Este es el que nos está importando en esta clase, porque es la presión intraventricular o esfuerzo radial hacia afuera, y en forma opuesta está el tangencial, que se opone a esa fuerza. Y el del subdural, que es un esfuerzo negativo, porque es el que le hace la suspensión mecánica al cerebro. Y estas son las trabéculas aracnoideas que sostienen el espacio subaracnoideo. ¿Cómo es que se llama el que se opone al...? El esfuerzo tangencial. Y siguiente, estos eran unos modelos en investigación, que era cuando se hablaba se hacen en laboratorio, se ponen cargas hidrostáticas y no hidrostáticas, cuando usted va a hacer un esfuerzo sobre algún elemento físico. Si las cargas son iguales por todos lados, él no se mueve, pero si la carga no hidrostática es cuando hay un desequilibrio, lo que habló Laura del desequilibrio entre absorción y producción. Siguiente. Esto es eso, que es lo que más o menos se va a presentar cuando hay una obstrucción, que se va a dilatar el sistema ventricular, y en los niños, siguiente, fuera de dilatarse, se abren las suturas. Recuerden que las suturas del cráneo están totalmente cerradas a partir de los 7 años. Pero antes de los 7 años, si se presenta la hidrocefalia, el cerebro es muy dúctil y empieza a abrirse. Por eso se presenta la macrocránea. Ya después de los 7 años no hay macrocránea, pero sí hay un dolor de cabeza. Pero antes de los 7, fuera de que el niño pues está molesto y le duele la cabeza, se puede crecer la cabecita. Y se crece es porque las suturas se cierran a los 7 años. Antes el cerebro es dúctil y pum, se empieza a dilatar. Es como cuando ustedes van a fiestas de sus sobrinitos y los pone su mamá a inflar bombas. ¿Cierto? Mija, voy a inflar estas bombas. Y usted empieza, al principio hace mucha fuerza, hasta que infla la bomba. Así es el cerebro. Usted empieza la presión a aumentar el ventrículo y así que empieza a valerle la cabeza. Cuando se dilata ya el ventrículo, porque rompió la fuerza tangencial, le ganó la fuerza intraventricular a la tangencial, se abrió el ventrículo, al cerebro al paciente le quita el dolor de cabeza. No, doctor, me siento muy bien, pero ya tiene la hidrocefalia establecida. Es cuando empiezan los dolores de cabeza, es cuando uno le hace un escáner y encuentra que los polos temporales empiezan a abrirse. A esos pacientes hay que hacerles también una resonancia. Muy bien, siguiente. Estos son modelos de laboratorio donde muestran que el mayor esfuerzo es alrededor y aquí hay menor esfuerzo en forma periférica. Y aquí también en un modelo matemático, cómo se ve con mayor esfuerzo esta zona, que era lo que llamábamos el edema transeptendimario o migración transeptendimaria, y al final ya hay poquito esfuerzo de compresión. Esta es la que ya mostró Laura, las vías del líquido cefalorraquídeo. Recuerden que los agujeros uno siempre nombra agujeros en plural de Lusca y Magendie. Lusca plural, que son los dos laterales, y Magendie central. Y también se pueden absorber a nivel de venas epidurales, pero no en gran cantidad, porque si no la mecánica intracraneana se perdería como el sustento. Y en las granulaciones aracnoideas se ve cómo se absorbe el agua. ¿Bien? ¿Listo? ¿Vale? Esto es un libro muy interesante de cómo la tecnología y la informática han logrado descifrar los textos de las pirámides. ¿Listo? Siguiente. Entonces, lo que dijo Laura es el término usado para describir el aumento de líquido dentro del cráneo. Eso es el término de hidrocefalia. A está caracterizado por aumento de los ventrículos, se divide en obstructiva y comunicante. Obstructiva, esto es clave.
causada por el bloqueo de la circulación del líquido desde los ventrículos hasta el espacio subaracnoideo. Todo lo que sea obstrucción dentro del ventrículo va a producir una obstrucción que la va a llamar hidrocefalobstructiva. Pero si la obstrucción no es dentro del ventrículo, sino por fuera del ventrículo, en el espacio subaracnoideo, como una meningitis o un espacio o una hemorragia subaracnoidea que tapona los caminos, él se va a acumular de ahí para atrás y se forma una hidrocefalia comunicante. Pero siempre hay una obstrucción. Lo que pasa es que en la comunicante, la obstrucción, el líquido está libre entre el espacio, entre el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo. La obstrucción es alrededor en el espacio subaracnoideo. En la obstructiva es dentro de los ventrículos. Siguiente. Ahí está. Un segundo. La obstrucción es incompleta, los ventrículos situados por encima del sitio obstruido se dilatan lentamente. Un bloqueo completo ocasiona la muerte en 24 a 48 horas. Es lo que se llama el síndrome de Bruns, con B labial, B larga, B-R-U-N-S, Bruns, que es una obstrucción total que no pasa líquido. Y eso en 24 o 48 horas, si no se hace algo, se muere el paciente. ¿Qué hay que hacer? Rápidamente para salas de cirugía, abrir un orificio el mismo 13 centímetros, 2,5 a la derecha, abres un huequito y le metes un catéter. Y hace una cosa que se llama ventriculostomía externa, o sea, lo pones en una bolsita externa para sacar líquido. Mientras empieza a estudiar, se le toma una resonancia, lo que sea, porque eso es agudo. Si eso se deja progresar, se muere el paciente por la gran hipertensión intracraniana. Bloqueo completo. Lugares propensos a la hidrocefalia obstructiva. Puede ser en los agujeros de Monro, en el acueducto de Silvio, en los laterales de Lusky y Machini. Cualquiera de esos sitios pueden ser propensos a obstruirse. Este, por ejemplo, está muy claro. Mire la imagen, que esta está muy pixelada. Eran las primeras escanografías. ¿Dónde nació la escanografía? ¿Usted usa la música rock? Y así, para fuertecita. No. Pues resulta que en los años 60 y pico había un grupo inglés que se llamaban los Beatles. Y ellos ensayaban en un laboratorio que se llamaba el laboratorio EMI. Pero EMI cogió tanta plata con la venta de los discos de los Beatles que decidieron como cambiar y meterse en otras cositas y fueron como cuando se metió el laboratorio EMI a la medicina. Y entonces empezaron a hacer los análisis en computador para las escanografías. La primera escanografía la hicieron ahí en esos laboratorios EMI, entonces, que eran dueños de las regalías de los virus. ¿Por qué? Por esas regalías fue que pudieron meterse en la investigación. E hicieron las primeras escanografías y mire cómo se veía, pues muy pixelado, pero era una maravilla. Era usted ver por dentro del cráneo. Antes era punta de radiografías y de neumografías. Yo creo que yo fui de los últimos que hice neumografías en el hospital militar. Metíamos aire por la punción lumbar o por una toma ventricular, se metía aire y se veía con diferentes radiografías para dónde se movía el aire. Entonces el paciente era un salón como este, lo poníamos así como en una silla esas de la montaña rusa, agarrado bien y empezaba con una carrilerita a subir, y el paciente terminaba con muchos mareos, pero en ese movimiento se veía para dónde se movía el aire o el medio de contraste. Entonces, de acuerdo a la imagen, si se movía para el otro lado, se decía, tiene un tumor en todo lado, y el tumor es en el tallo, mire que tiene una dilatación en los ventrículos. Entonces, no era tan fácil. Ya después vino la escanografía y cambió todo, se dejó de hacer esas cosas. Esta escanografía es de las iniciales, en donde se ve la dilatación del sistema ventricular, balonamiento de los polos frontales, el edema transependimario o migración transependimaria, que significa que está activa la hidrocefalia y está saliendo líquido hacia allá, y el ángulo que cada vez se iba cerrando a medida que iba creciendo el polo frontal. ¿Siguiente? Aquí vemos lo que les he dicho. Es hidrocefalia cuando hay balonamiento del tercer ventrículo y los polos temporales. Ese le pusieron contraste porque se ven las arterias. Ahí se ven las arterias, entonces le han puesto contraste. Siguiente. Y esta es una hidrocefalia bien grande. Mire el catéter donde tiene y mire la gran dilatación del sistema ventricular y los polos muy redondos. Siguiente. La comunicante es estas tres causas. Porque no se está absorbiendo el líquido, porque hay una obstrucción de las generaciones de Pacchioni, porque hay bloqueo en las cisternas de la base, una hemorragia subaracnoidea o una meningitis, y un aumento de la producción del líquido en caso de un papiloma del tejo coroideo. Son las tres causas de hidrocefalia comunicante. Deficiente absorción del líquido, bloqueo de las cisternas de la base y aumento de la producción del líquido. Ahí está. En la primera, devuélvete un segundo, la tenemos en la mente. Deficiente absorción de líquido. Dale.
Un mal desarrollo de absorción de las vellosidades aracnoideas o mal funcionamiento de las vellosidades. En los niños por debajo de 6 meses sucede eso. No está bien esas vellosidades bien formadas. Adherencias de las leptomeninges en el segundo caso, después de una infección o una hemorragia subaracnoidea. Las leptomeninges se pegan y entonces no pasa. Uno diría que bueno que un investigador investigue algo para que pueda romper ese sangrado ahí y que se pueda activar otra vez la comunicación. Y el tercero, aumento de la producción, el papiloma del plejo coroideo. Siguiente, un corte transversal en patología que muestra que se van dilatando. Este es más bien como un diagrama. Dale. Mire cómo se ve en patología real, cómo los ventrículos se van balonando hasta que se vuelve casi como un baloncito. Y el balonamiento de los poros en una muestra patológica. Esta es una cosa funeraria del egipcio. Sigamos. Entonces, la clínica diferente es en niños, adultos e hidrocefalia con presión normal. En niños, pues lo que dicen folclóricamente es el diagnóstico de Porter. El niño llega a urgencias y lo ve Porter y dice, una hidrocefalia, tiene ventrículo, cabeza grande, macrocránea, con las venas muy dilatadas, ¿sí? Macrocránea, venas del cuero cabelludo distendidos, el signo de Parinó. Recuerda que hablamos del signo de Parinó la vez pasada, que son los ojos en sol poniente o en sol naciente, porque el tercer ventrículo en la parte posterior tiene el receso, como una piscinita adicional del tercer ventrículo que comprime el mesencéfalo. Y en el mesencéfalo están los tubérculos cuadrigéminos anteriores, que son los que permiten que los ojos suban y bajen. Entonces, cuando el receso posterior del tercer ventrículo comprime en el mesencéfalo los tubérculos cuadrigéminos anteriores, también llamados superiores porque ellos están en esta posición, anteriores en esta posición o superiores en esta posición. Entonces se presenta el signo de Parinó, que los niños no pueden elevar los ojos más allá de la línea media. Y está flaquito por la desnutrición y los vómitos frecuentes. Dale. Mire, por ejemplo, una hidrocefalia extrema, ¿sí? Que hay que, devuélvete un segundo, que hay que hacerle el diagnóstico diferencial con la hidranencefalia, la porencefalia y la esquizoencefalia. Usted tiene un niño en pediatría recién nacido y que vaya con una cabecita grande y ese escáner que muestra esa hidrocefalia extrema congénita, y usted tiene que hacer pensar, bueno, ¿es eso? Porencefalia no parece ser porque no hay parénquima cerebral ahí normal al otro lado. Esquizoencefalia tampoco porque requiere tener el parénquima. Una hidrocefalia extrema o una hidranencefalia donde no hay parénquima cerebral sino una gran bolsa llena de líquido. Siguiente, este es un paciente. Mire qué interesante este paciente, no es el que tuvimos aquí, este lo tuvimos en Bogotá y llegó a ¿cuánto? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto va aquí? ¿85? Sí. ¿Y va para acá aumentando? ¿Ok? Sí. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 90, casi 90 y pico. Y estas son las manos de Jaquín, de Salomón. Él tomó esa foto. Vea al niño que pesa, tiene una hidranencefalia. ¿Cómo será el peso tan tenaz que se va escarando el cuero cabelludo? Nosotros tuvimos uno que tenía 76 centímetros y le pusimos una válvula no porque pensáramos que realmente fuera a recuperar, sino para el manejo, ¿cómo se dice?, puericultura de la mamá, porque es que eso pesaba mucho, eso era como un balde, eso era tenaz. Entonces la pobre mamá llegaba con ese niño y entonces le pusimos el catéter y bajó como a 42 centímetros, no baja mucho. Una hidranencefalia, o puede ser una hidrocefalia. Este es el más extremo de todos, este sí no tenía parénquima cerebral. Este es Salomón Jaquín, tras iluminando con una linterna roja. Devuélvete un segundo. Mire que en esta, que es menos extrema que la que va a seguir, la carita se ve como normal. La cara, la facies, ¿sigue? Mire aquí, lo que es la cara no está más comprometida, pero el compromiso es bien del cráneo. En esta sí está comprometido las órbitas. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas de la hidrocefalia obstructiva? Los pacientes están somnolientos, cefalea y otros síntomas de hipertensión endocraniana como el vómito. ¿Vale? Y en la normotensiva, que es unos pacientes de hidrocefalia comunicante, generalmente dice que el síndrome no coincide con un aumento obvio de la presión, porque cuando usted infla la bolsa en la fiesta y se infla, la presión que necesita para mantenerlo inflado ya es menor, porque usted al principio hace la fuerza y apenas se abre, ya necesita menos fuerza para poderlo inflar.
Entonces ya la presión no es la misma que al inicial. Por eso no es una presión ya intracraneal, por eso la hidrocefalia con presión normal, porque la presión que lo mantiene, por ser una gran área, de acuerdo a la ley de Pascal, por ser una gran área, la presión que necesita para mantener hidratado es menor. Dale. Ahí está. La presión normal sobre el área ventricular grande, de acuerdo a la ley de Pascal, genera suficiente fuerza contra el cerebro, sistema venoso y ventricular, lo cual impide al sistema ventricular recuperar su tamaño inicial. Se empieza a inflarlo y ya queda más grande el área, pero la presión que necesita para mantenerlo inflado es menor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner una válvula con una presión más bajita para que logre. Si está aquí en presión, por decir algo, 70, entonces se le pone 60, 40, para lograr que baje la presión. Eso se hace en el acto quirúrgico, en qué presión está. Este es un inicial. Mire, estaba iniciando la hidrocefalia y mire el gran aumento del edema transepentimario. Ventrículos balonados, no muy grandes, pero con edema o migración transepentimaria. Clínica de la normotensiva. El doctor Hakim decía que la hidrocefalia con presión normal había que hacerlo girar alrededor del trastorno de la marcha. ¿Qué es lo que se llama una marcha? Yo tengo aquí marchas de hidrocefalias, pero eso hay que conectarlo. ¿Cómo se conecta eso? Bueno, después me los pido y les voy mostrando los videitos. El paciente está como pegado al piso. Se llama marcha magnética. Magnética como si tuviera un imán. El paciente no puede moverse, es como pegado. Es diferente de la marcha a pequeños pasos de un abuelito. Todos tenemos abuelitos. ¿Todavía viven los abuelos de ustedes? Entonces ustedes ven que el abuelito pues camina y tal, ¿cierto? Pero no se pega. Y lo ponen a girar, ¿no? Pero en cambio, en la hidrocefalia con presión normal, el paciente está pegado y no arranca. Siga, arranque, don Pedro. Y es como pegado. Entonces hay que impulsarlo. Gire. Y entonces gira sobre un pie al otro lado. Y gira como para el otro pie. La marcha es magnética, pegada. Por eso se llama no es marcha a pequeños pasos. Porque la marcha a pequeños pasos puede ser normal o puede ser una que haya sido usted de pronto lo ven en la calle. Yo por ahí vi uno en la calle que lo vi caminando. Así, que se llama la marcha apráxica. Apráxica, apraxia es todo lo que es la pérdida de la capacidad de realizar movimientos previamente aprendidos. Por eso existe la apraxia del vestir, la apraxia del desvestir, la apraxia de la marcha. Entonces es lo que se perdió. Él sabía caminar, pero llegó un momento en que por disfunción del lóbulo frontal y por arteriosclerosis y todo eso, hace una apraxia en donde el paciente no puede caminar. Y la marcha magnética es así. Llegan casos tan extremos, como lo hizo mi madre, que hizo una hidrocefalia con presión normal con una marcha que era espástica, tan espástica, que ni siquiera le va a dar un paso. Pero era la espasticidad extrema, que no es muy usual. Generalmente logran caminar, pero pegaditos o pegados. Sí me gustaría dejarles a ustedes los videos. ¿A quién se los voy a mandar? Bueno, a Calle, que es el que se ve, y los reparte. Va a haber la marcha práctica. Hay una marcha de un paciente de hidrocefalia con presión normal entrando a un consultorio y uno en la calle, que es otra marcha práctica. ¿Listo? Este es bien importante. Ojalá se queden ustedes en la mente. Resulta que muchos pacientes con hidrocefalia con presión normal era trastorno de la marcha, trastorno urinario y trastornos mentales. Al principio el trastorno urinario es porque el paciente no alcanza a llegar al baño a caminar, entonces se orina. Pero ya después sí hay compromiso de las áreas de la micción a nivel frontal. Y el trastorno mental. Entonces, lo que dice aquí, debe distinguirse de enfermedades degenerativas atróficas cerebrales como demencias de Alzheimer, Pickard, porque esto puede confundir, porque podría ser una demencia por hidrocefalia, pero que puede ser tratable, que se le pone la válvula y mejora. Ella tiene su curso, ella va a seguir, pero sí va a retrasarse la enfermedad con la válvula. Debe sospecharse en todos los casos de demencia porque por la oportunidad que brinda para poder rescatar del olvido a pacientes que han sido colocados con dicho diagnóstico. ¿Cuántas veces en los ancianatos, en los psiquiátricos, hay pacientes con tumores cerebrales frontales que dan una manifestación comportamental, conductual, psiquiátrica, y resulta que tienes un tumor, un meningioma que ha crecido durante 5 o 6 años? Entonces, hay que estar pilas en eso. ¿Se acuerdan de esta niña? Que salió en National Geographic por ahí en el 70. Sí. Con esos ojos. Y entonces, ya hace como unos 10 años fueron otra vez a buscarla y la encontraron. Ya
muy acabada, claro. Pues quiero decir es que la vida pasa, no se rían, Laura, lo que pasa es que a ellos les tocó la guerra y fuera de la edad la guerra y entonces muy cambiada. Con los mismos ojos, pero muy cambiada. Eso sí. Venga, le voy a mandar los videos. ¿Dónde los tengo yo? Ya está aquí. Aquí está el video también de la tercera ventriclocisternostomía, pero nos toca conectarlos. No, doctor, si se los envía a Calle. Se los envío a Sí, Calle. Aquí tengo el de la tercera ventriclocisternostomía. Esta la hicimos acá. Esta no es sacada del libro de internet de Laura. Espera, este es un pacífico libro, se vaya con presión. Está pegado, no arranca. Yo se los voy a mandar para que lo miren. Oye, se los mando a Calle. Este es de Ilustrada y este es el de marcha apráxica. ¿Ahora? ¿Por qué no arranca? ¿Por acá? Es un video. ¿Por qué no arranca? Yo los voy a mandar los videos. Claro que no arranque. Listo. Nos demoramos un rato. Vea,